Buenas tardes, profesora Yiria Soto. En la tarde de hoy, mi compañero Joel Taylor y yo tenemos el placer de conversarle acerca de lo que es el proceso de sucesión testada e intestada en Panamá. Como introducción podemos decirle que estas son dos formas en las que una persona puede transmitir sus bienes y propiedades a sus herederos después de su fallecimiento. Estas dos formas están registradas dentro de nuestras leyes panameñas y cada una tiene sus propias particularidades, la cual podemos encontrar dentro de la ley número 2 del 22 de agosto de 1916, lo que hoy conocemos como lo que es nuestro Código Civil panameño. Podemos mencionar también que este tiene su antecedente en el derecho romano como todos los otros conocimientos de derecho que mantenemos hasta nuestros días. Podemos mencionar de que en el derecho romano estas formalidades o estas sucesiones eran vistas de manera excluyente. ¿Cómo decir que una excluía a la otra? Ya que ellos mantenían el principio de que nadie puede morir en parte testada y en parte intestada. Podemos decir que la sucesión testada es el testamento que deja una persona en vida donde especifica cómo quiere y desea que sus bienes o propiedades, incluso deudas, sean repartidas luego de su muerte. En este caso, la ley respeta la voluntad del difunto y se encarga de hacer cumplir las disposiciones establecidas en este documento. ¿Qué documento? Lo que llamamos testamento. El testamento debe ser redactado de acuerdo a los requisitos legales y formalidades que establecen nuestras leyes panameñas. Para llevar a cabo lo que es el proceso de sucesión testada, necesitamos ciertos requisitos básicos, los cuales son el poder a favor del abogado, la copia original del acta de defunción, la copia del testamento, identificación de cada una de las personas mencionadas en el testamento o sus herederos, la lista de bienes muebles o inmuebles a distribuir, avalúo de bienes muebles e inmuebles a distribuir. Para llevar a cabo lo que es el juicio, se necesita el certificado de defunción para que conste el descenso del sucesor o del causante. Tenemos la copia original del testamento autentificada por autoridad o institución correspondiente. Certificado de no testamento de todas las notarías de la provincia o ciudad donde residía el causante. Certificado de nacimiento de los herederos para determinar el grado de parentesco con el causante. Certificados de propiedad en nombre del causante. Cualquier documento que pruebe bienes muebles o inmuebles del causante. Solicitar ante el tribunal la fecha de informe de inventario de los avalúos o de los bienes. Se debe designar a dos peritos, uno por parte del tribunal y el otro por parte del causante. Buenas tardes, profesora. Continuando con nuestra exposición, les voy a estar hablando acerca de la sucesión intestada en Panamá. En el proceso se sostiene que los derechos y obligaciones de un individuo no se evaporan con su fallecimiento. En cambio, estos son trasladados o traspasados a sus sucesores. Cuando falta un testamento, la ley interviene asignando ciertos individuos como herederos del fallecido. En nuestra legislación positiva actual, esto es lo que se conoce como sucesión sin testamento. Este tipo de sucesión se basa en la consanguinidad del matrimonio y en ausencia de individuos con derecho de heredar. El municipio del último domicilio del causante será el heredero. La sucesión se llama intestada, es decir, sin testamento, cuando solo es diferida por la ley, y testamentaria cuando es por la voluntad del hombre o mujer manifestada en el testamento válido. También se le denomina sucesión legal o intestado. Es aquella donde la ley suple ante la falta de testamento del causante, el juicio. Se refiere al procedimiento cuando el causante no ha dejado un testamento. En tales circunstancias corresponde al juez competente declarar los herederos. Para hacer esto de manera efectiva, el juez debe llevar a cabo el proceso debido.
Comprendiendo la sucesión intestada en la legislación panameña, cuando una persona fallece sin dejar testamento, sus bienes y propiedades se distribuyen de acuerdo con las leyes de sucesión intestada. En Panamá, el marco legal para la sucesión intestada se rige por el Código Civil y el Código Judicial. Este proceso es complicado y puede ser prolongado, por lo que es vital entender el procedimiento antes de acudir a la corte. La identificación de los herederos. Una vez entendido el proceso, el paso siguiente es identificar a los herederos. En Panamá, los herederos se dividen en dos categorías: herederos forzosos y herederos testamentarios. Los herederos forzosos tienen derecho a una cierta parte de la herencia, mientras que los herederos testamentarios son nombrados por el testamento. Incluyen al cónyuge sobreviviente, a los hijos, a los padres y en algunos casos a los hermanos. La proporción de la herencia a la que tiene derecho cada heredero forzoso varía según su relación con el fallecido. Por otro lado, los herederos testamentarios son nombrados en el testamento y tienen derecho a la parte de la herencia especificada allí. Si no hay herederos testamentarios, la herencia se distribuirá entre los herederos forzosos. División de los bienes. La división de los activos es un paso crucial tras la identificación de los herederos. Los bienes se clasifican en dos categorías: divisibles e indivisibles. Los activos divisibles se reparten entre los herederos, mientras que los indivisibles, al no poder ser divididos, deben ser vendidos. En este caso, puede tomarse complicado, especialmente si existen disputas entre los herederos. En tales circunstancias, el tribunal puede tener que intervenir para resolver el conflicto. La sucesión intestada puede presentar desafíos, especialmente si se cuestiona la validez del testamento o si hay conflicto entre los herederos. En este caso, es fundamental contar con un representante legal con profundo conocimiento de la ley panameña que pueda guiar a través del proceso legal. La sucesión intestada en la ley panameña. En el derecho panameño, la sucesión intestada es el proceso mediante el cual se distribuyen los bienes de una persona fallecida entre sus herederos cuando no existe tu testamento válido. Como lo mencioné anteriormente, este proceso se rige por el Código Judicial de Panamá y el Código Civil, que establecen las reglas para determinar quiénes son los herederos y cómo deben ser distribuidos los bienes. El procedimiento. Cuando una persona fallece sin dejar testamento, los herederos deben atravesar un proceso legal para determinar quién heredará los bienes. Este proceso comienza con la presentación de una petición de sucesión intestada en el tribunal correspondiente. Posteriormente, el tribunal emitirá una citación a todos los herederos, así como a cualquier acreedor conocido u otra parte interesada. Una vez notificada por las partes, el tribunal informará a todas las personas interesadas que crean tener derecho a participar en el proceso de sucesión. Factores clave. Existen varios factores que pueden influir en cómo se distribuyen los bienes en los casos de sucesión intestada en Panamá. Un factor importante es si el fallecido estaba casado al momento de su muerte. Si estaba casado, su cónyuge generalmente tiene el derecho a una parte significativa de los bienes, incluso si tienen hijos u otros parientes que también son herederos. Otro factor clave es si el fallecido tenía deudas o pasivos pendientes al momento de su muerte. Si el fallecido tenía deudas, estas deben ser saldadas antes de que cualquier bien pueda ser distribuido a los herederos. Esto puede resultar en una reducción de la cantidad de los activos para su distribución. Las diferencias. La herencia testada se rige por la voluntad del causante expresada a través del testamento, y la intestada la regula la ley prescindiendo de la voluntad del causante. ¿Cómo se determina si una herencia será testada o intestada? En primer lugar, se ha de partir de dos documentos previos necesarios: el certificado de defunción, que se obtiene en el registro civil del municipio en que se haya producido la muerte, y el certificado de actos de última voluntad, que emite previamente solicitud al Ministerio de Justicia. Obteniendo el certificado de acto de voluntad, se puede saber si se ha otorgado o no testamento por parte del causante. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Continuando con nuestra exposición,
les voy a estar hablando acerca de la sucesión intestada en Panamá. En el proceso se sostiene que los derechos y obligaciones de un individuo no se evaporan con su fallecimiento. En cambio, estos son trasladados o traspasados a sus sucesores. Cuando falta un testamento, la ley interviene asignando ciertos individuos como herederos del fallecido. En nuestra legislación positiva actual, esto es lo que se conoce como sucesión sin testamento. Este tipo de sucesión se basa en la consanguinidad del matrimonio y en ausencia de individuos con derecho de heredar. El municipio del último domicilio del causante será el heredero. La sucesión se llama intestada, es decir, sin testamento, cuando solo es diferida por la ley, y testamentaria cuando es por la voluntad del hombre o mujer manifestada en el testamento válido. También se le denomina sucesión legal o intestado. Es aquella donde la ley suple ante la falta de testamento del causante, el juicio. Se refiere al procedimiento cuando el causante no ha dejado un testamento. En tales circunstancias corresponde al juez competente declarar los herederos. Para hacer esto de manera efectiva, el juez debe llevar a cabo el proceso debido. Comprendiendo la sucesión intestada en la legislación panameña, cuando una persona fallece sin dejar testamento, sus bienes y propiedades se distribuyen de acuerdo con las leyes de sucesión intestada. En Panamá, el marco legal para la sucesión intestada se rige por el Código Civil y el Código Judicial. Este proceso es complicado y puede ser prolongado, por lo que es vital entender el procedimiento antes de acudir a la corte. La identificación de los herederos. Una vez entendido el proceso, el paso siguiente es identificar a los herederos. En Panamá, los herederos se dividen en dos categorías: herederos forzosos y herederos testamentarios. Los herederos forzosos tienen derecho a una cierta parte de la herencia, mientras que los herederos testamentarios son nombrados por el testamento. Incluyen al cónyuge sobreviviente, a los hijos, a los padres y en algunos casos a los hermanos. La proporción de la herencia a la que tiene derecho cada heredero forzoso varía según su relación con el fallecido. Por otro lado, los herederos testamentarios son nombrados en el testamento y tienen derecho a la parte de la herencia especificada allí. Si no hay herederos testamentarios, la herencia se distribuirá entre los herederos forzosos. División de los bienes. La división de los activos es un paso crucial tras la identificación de los herederos. Los bienes se clasifican en dos categorías: divisibles e indivisibles. Los activos divisibles se reparten entre los herederos, mientras que los indivisibles, al no poder ser divididos, deben ser vendidos. En este caso puede tomarse complicado, especialmente si existen disputas entre los herederos. En tales circunstancias, el tribunal puede tener que intervenir para resolver el conflicto. La sucesión intestada puede presentar desafíos, especialmente si se cuestiona la validez del testamento o si hay conflicto entre los herederos. En este caso, es fundamental contar con un representante legal con profundo conocimiento de la ley panameña que pueda guiar a través del proceso legal. La sucesión intestada en la ley panameña. En el derecho panameño, la sucesión intestada es el proceso mediante el cual se distribuyen los bienes de una persona fallecida entre sus herederos cuando no existe tu testamento válido. Como lo mencioné anteriormente, este proceso se rige por el Código Judicial de Panamá y el Código Civil, que establecen las reglas para determinar quiénes son los herederos y cómo deben ser distribuidos los bienes. El procedimiento. Cuando una persona fallece sin dejar testamento, los herederos deben atravesar un proceso legal para determinar quién heredará los bienes. Este proceso comienza con la presentación de una petición de sucesión intestada en el tribunal correspondiente. Posteriormente, el tribunal emitirá una citación a todos los herederos, así como a cualquier acreedor conocido u otra parte interesada. Una vez notificada por las partes, el tribunal informará a todas las personas interesadas que crean tener derecho a participar en el proceso de sucesión. Factores clave. Existen varios factores que pueden influir en cómo se distribuyen los bienes en los casos de sucesión intestada en Panamá. Un factor importante
es si el fallecido estaba casado al momento de su muerte. Si estaba casado, su cónyuge generalmente tiene el derecho a una parte significativa de los bienes, incluso si tienen hijos u otros parientes que también son herederos. Otro factor clave es si el fallecido tenía deudas o pasivos pendientes al momento de su muerte. Si el fallecido tenía deudas, estas deben ser saldadas antes de que cualquier bien pueda ser distribuido a los herederos. Esto puede resultar en una reducción de la cantidad de los activos para su distribución. Las diferencias. La herencia testada se rige por la voluntad del causante expresada a través del testamento, y la intestada la regula la ley prescindiendo de la voluntad del causante. ¿Cómo se determina si una herencia será testada o intestada? En primer lugar, se ha de partir de dos documentos previos necesarios: el certificado de defunción, que se obtiene en el registro civil del municipio en que se haya producido la muerte, y el certificado de actos de última voluntad, que emite previamente solicitud al Ministerio de Justicia. Obteniendo el certificado de acto de voluntad, se puede saber si se ha otorgado o no testamento por parte del causante. Muchas gracias.